Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, ¿cómo han estado? Buenas noches, maestro. ¿Cómo van? ¿Cómo han estado en esta situación que estamos enfrentando con lo de la crisis por el coronavirus? ¿Cómo están en sus instituciones? Buenas noches, profe. Buenas noches, maestro. Acá un poco preocupados porque, bueno, le hablo de la situación acá en Perú. Rápidamente aumentó el número, se duplicó, se triplicó y en una semana ya el número ha crecido mucho. Justo como les escribía a todos, acaba de empezar hace unos minutos a partir de las 8 de la mañana, 5 de la mañana, el primer día de toque de queda. Y se ha limitado también la salida de todos los ciudadanos, solamente lo estrictamente necesario, es decir, alimentación, seguridad, salud y transporte limitado. No circulan autos particulares, solamente transporte público limitado a la mitad. Es un intento para tratar de controlar la situación. Ok, bueno. Sí, acá pues también la situación está un poco complicada, pero bueno, ahí estamos tratando de avanzar. En la universidad se tomó la decisión, pues el gobierno hizo la recomendación, instituciones públicas y privadas básicas cerradas, instituciones de educación superior, pues es una recomendación. En este momento no estamos trabajando con clases presenciales y toda esta semana ha sido de ajustes para poder ofrecer de manera remota todos los cursos, cosas que ustedes saben que no es fácil hacer esa transición de la presencialidad a la virtualidad. Pero bueno, ahí estamos acomodando la institución para ver cómo respondemos. Bueno, si les parece, iniciemos nuestra reunión de esta semana. Como les decía la semana anterior, hoy la intención es que revisemos alguna de las propuestas de microdiseño curricular de una unidad para aclarar y revisar conceptualmente lo que es ese trabajo de diseño. Recuerden que este es un trabajo, es una entrega preliminar que una vez terminada la reunión, me han escrito pidiendo un poquito de plazo para subir los trabajos, no todos los han terminado, entonces posiblemente lo ampliamos hasta mañana en la noche y el viernes asignamos los pares para que tengan el ejercicio de retroalimentación entre pares. Pero lo que me interesa en el día de hoy es revisar la propuesta de alguno de ustedes y con base en esa propuesta aclarar, hacer retroalimentación, responder a las preguntas o a las inquietudes que ustedes tengan respecto de cómo se aborda la fase de diseño. Entonces, pues alguien que quiera voluntariamente presentarnos su diseño para trabajar con ese documento de base y empezar la discusión. El mío lo tengo, profesor. Es muy básico, es básico, pero me gustaría que se analizara también. Si hay tiempo. ¿El de quién, por favor? Ivo Rivera. El de Ivo y el de... ¿Quién más fue? Charles, bueno. El de Charles, listo. Ya paso entonces a la plataforma y abro las dos plantillas. Discúlpeme en un minuto. Bueno. Entonces, la de Ivo. Pero si parece, sí. Ok, la de Charles, ¿cierto? Y un momentico, la descarga ya. Y la de Ivo. Me la pasé. Ivo. Aquí está. Listo. Entonces, si quieren, vamos a empezar por la de Ivo. Sí, está bien. Un momentico, hacemos esto y la comparto. ¿Ahí la están viendo o la comparto? Aún no. Bueno. No, aún no se ve, profesor. Listo, ya la comparto. Un momentito. Ah, se me perdió, si tengo tantas cosas abiertas, ya está. Compartir. Y esa es esta.
Listo. Ahí la deben estar viendo, ¿cierto? Correcto. Sí. Sí, ahora sí. Bueno, ¿cuál quieres que veamos? Esta es la de Ivo. ¿Vemos la unidad 1 o la unidad 2? La 2 está como más completa. Bueno, listo. La Entonces, 1 de la... voy a, para que todos nos conectemos con el ejercicio, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a arrancar por competencias, saberes rápidamente. Te lo paso acá y tú nos cuentas de qué se trata el curso. Entonces, aquí está la competencia, todos la ven. Sí, se trata de la continuación de una experiencia que empecé pues el año pasado y que la sistematicé Ujú. en seminario, y entonces este año tuve problemas de conectividad y todo. Entonces pues me tocó reconstruir la experiencia. Y en la 2 está un poco más avanzada porque ya es la continuación de esa experiencia. Entonces es sobre pensamiento curricular a través del aprendizaje basado en retos. Ujú. Entonces el año pasado se hizo el reto de enfrentarse a una cámara por primera vez. Entonces hicieron algunos videos entre encontrar figuras geométricas dentro de la institución. Entonces Ujú. ahora ya nos pues, aterrizamos un poco más. Entonces ya es como la búsqueda de lo que por obligación nos toca, que es el pensamiento matemático. Pero entonces no llegarlo por el método tradicional, sino a través del pensamiento computacional. Entonces, por eso es que los saberes, entonces, integran, ¿no?, parte de la matemática y de las ciencias de la computación. Ujú. Entonces, Ok, queriendo hacer el saber hacer, pues utilizar al final el programa Scratch, ok, que ellos puedan hacer proyectos independientemente. perfecto. El saber ser, pues, hasta última hora lo tenían uno solo, pero era muy largo. Entonces son dos cosas. Pues, respetar las normas, Sí, tanto de la institución, o sea, todas las normas y las internas que pongan para cuando se trabaje con computadores, y también que ellos, además de estar abiertos a nuevas experiencias, dejen como ese negativismo, puede estar abierto a formar esa actitud positiva, ¿no? ok, Ya venimos con los objetivos de aprendizaje, entonces pues, creo que esta vez se salir un poco con saberes asociados, porque más adelante se va a ver que en las unidades eh, pues casi que toca integrarlo, ¿no? Entonces, la vez pasada, no sé si era el profesor o uno de los evaluadores me había dicho que tenía muy pocos, ¿no? ok. Esta Y- semana, pues, no, usted no es el que sabe, le amplié lo de CODE, entonces, Perdóname, concretemos. Listo, ya entonces están se los vienen saberes. los, Vamos ahora a las unidades de aprendizaje para que eso nos sí, cuenten. Entonces, entonces, pues, la ok, segunda, como ahí vuelven a salir. sí, entonces estas son las unidades de aprendizaje. Vas a trabajar 7 unidades de aprendizaje, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pues eso después tiene que continuar porque pues a las 30 que había que limitar, ahí ya veo que se me subió el relleno hoy a 60, pero en el fondo yo tengo las 200 horas para ser utilizadas 5 horas semanales durante las 40 semanas de clase. De ellas pues se trabajan realmente unas 170, 180, entonces pues lo de las horas es lo de menos, inclusive de estas unidades, algunas clases de Sí, donde lo tomé de CODE, eh, ellos son para un día, o sea, un día, pero yo conociendo a los estudiantes, pues soy generoso y lo pongo para 10 días. ok. Eh, Viene, pues, más adelante estos mismos unidades, al menos digamos a la 2. La primera sí era de matemáticas, entonces era sobre conocimiento de lógica. En esta, pues, ya se dividen como las unidades en las tres partes, antes, durante y el después. Bueno, ok, entonces perdóname, vamos en orden. Está más Listo, aquí abajo, están ¿no? las unidades, listo. Sí, Ahora, sí, sí. ¿quieres mostrar la segunda unidad? Ahora sí, vamos despacio. Ah, sí, sí, construyendo, sí, Ok, sí, se me entonces, había listo. dado. La Pues, unidad 2 se que llama se plantea. Construyendo los cimientos. Sí, sí, sí. Estos son todos los objetivos. Vas a trabajar para 4 Vienen, objetivos. ellos vienen de los de atrás, ¿no? No. O sea, Porque, concentrémonos. O sea, que en sí, este estos momento objetivos. ya concentrémonos en la unidad y Sí, miremos sí, si eso automáticamente él lo trae. Aquí pone, eso sí. sí, Porque, pues, esto sí tenía tres, sí. y la otra que estoy presentando, pues sí los hice, ¿no?
Esto era una de las inquietudes de esta mañana, que no dejaba hacerlos. Sí, Es estos objetivos al relacionarlos más atrás, entonces hay sí, que trabajarlos más. ok. Saberes asociados, pues ya en la unidad 1 hemos desarrollado esto de lógica matemática. Ivo, por favor. Espérame un momentico, es que se te está cortando la comunicación. ¿Por qué no te acercas bien al micrófono? Porque a veces te oímos y no, o yo por lo menos te oigo y no. Ya, ya. ¿Sí? Entonces, como tener estos audífonos. Entonces, esta de saberes asociados, pues casi son los mismos 6 que se toman antes. El Sí, de lógica matemática ya se ha desarrollado en la parte 1, ¿no? Entonces, por eso es que él era desde una parte conductivista. Los temas de estudio. Luego, conceptos básicos de la ciencia de la... Ah, sí, esto ya está atrás. Entonces, cada uno de los capítulos viene con estos nombres, ¿no? En la primera parte es como trabajar hacia la parte del ser, ¿no? De que no sí, se frustre tan temprano, porque como él va a programar, pues construyendo los cimientos, y me interesó esto porque tiene actividades desconectadas, como es la construcción de un avión, entonces sacarle el algoritmo y luego si se puede mezclar, construirlo, pero entonces son los mismos, que no es obligatorio tener el computador para desarrollar este pensamiento que se está buscando, ¿no? ok, Entonces, la última parte se llama así, ya es como una retroalimentación con ellos, la charla. Entonces hace parte como el de después, ¿no? ok, Entonces, más listo. adelante. Entonces, ok, para que vamos concretando. Entonces, miren, para cada saber, aquí Ivo ha propuesto un tema de estudio. Este se llama los conectivos lógicos. Para ese que llama conceptos básicos, que era el saber asociado, el tema se llama intentar de nuevo. ¿Listo? Aquí entonces aparece sintaxis del lenguaje y aquí pone un tema de estudio que llama construyendo los cimientos. Bueno, muy bien. Para cada uno de estos temas, observemos que aquí aparece un material de estudio. Entonces aquí dice cuaderno de matemáticas y fotocopias. Una pregunta, Ivo. ¿Cuaderno de matemáticas es claro para todo el mundo qué es cuaderno de matemáticas? Pues ellos vienen de primaria Sí. y entonces en el lenguaje de los estudiantes, pues sí es la herramienta como estudio, ¿no? Ok. Tu cuaderno, sí. Entonces yo soy de pocos apuntes, pero entonces de Sí. todas formas, de vez en cuando en la matemática hay que tener en cuenta algunas leyes, ¿no? Ajá. Entonces al menos ahí sí tienen que tener donde tenerles escrita, ¿no? A Bueno. propósito, yo los tengo casi Ok, ok, que las listo, hago paginar y listo. eso. Vamos concretando porque no terminamos el ejercicio. Listo. Entonces, lo que quiero es que piensen lo siguiente. Miren lo siguiente. O sea, voy revisando despacio para que ustedes entiendan. Miren, sintaxis del lenguaje. Entonces, aquí, material de estudio. Pregunta, el M8, ¿experiencia del docente es un material de estudio? Porque ahí mientras ellos van estudiando, más adelante ahí dice que el profesor está trabajando en grupo, los tiene que ir animando. O No, tiene no, que ojo, contarles ojo, ojo. historias. A Entonces he ver, puesto eso de que mi intervención, o sea, sí. es a través de la experiencia. O sea, No. mientras ellos trabajan, o llevarles una fotocopia de estos inventores. Ok, 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 ok. Como esa parte, sí. A ver, paremos, vamos despacio, Ivo. O sea, no trates de justificarte cuando yo te hago las preguntas. O sea, un material de estudio es un recurso. O sea, llámese un libro, ¿sí? Un video, algo. Entonces, la experiencia del docente es una cosa que el docente lleva puesta, no es un material de estudio porque ellos no estudian en tu experiencia, ¿sí? Entonces, aquí lo que hay que aclarar es, material de estudio es si yo, por ejemplo, le llevara unas notas escritas por el profesor. Entonces, pueden ser notas escritas por el profesor o presentación escrita por el profesor, ¿claro? Es decir, si tu experiencia tú la pones en un documento, vale, pero si tu experiencia sigue en tu cabeza, no vale como material de estudio. Ojo, la palabra es estudio. Ojo, ¿dónde estudian los estudiantes? ¿Dónde ellos recurren para aprender? O sea, ¿dónde está el material con que ellos aprenden? Y siempre tengo que especificar. Entonces, miremos aquí, por ejemplo, en este que tú dices, fotocopia o archivo.
pues Pero tal ojo, vez se me ha quitado. O sea, si no lo tengo, el mismo lectura que se le hace, si no la tengo, pues se me olvidó por algo, pues lo saco de mi celular, que por mi celular la carga. no, Pues no, no, no. A ver, amplío. a ver, a ver. O sea, No, lo que yo voy a llevar ahí puede sí, ser a través de una fotocopia o ok, celular. perfecto. Pero para aclaración de todos, cuando yo digo fotocopia, tengo que decir fotocopia de qué. Fotocopia de un ejercicio, fotocopia de un trabajo, fotocopia de un documento que se llama X cosa. Ojo, aquí yo tengo que ser muy específico cuando estoy hablando de algún documento. Si yo digo que voy a trabajar con un libro y de ese libro voy a usar el capítulo tal, yo tengo que poner el nombre completo del libro, el autor del libro, el nombre del capítulo y si es necesario las páginas. Entonces, si tú pones aquí una fotocopia, tú tienes que decir qué es lo que vas a presentar como fotocopia. Ah, O sea, ¿qué es la fotocopia? ¿Es una imagen? ¿Es un cuadro? ¿Es sí, un sí, texto? ¿Y cuál texto es? Y si es una imagen de qué? ¿Y dónde está la fuente? Recuerden que tenemos que empezar a respetar las fuentes. Esa es una sí. fotocopia de un documento cuyo autor es fulanito de tal. Entonces, mucho cuidado que aquí cuando yo especifique, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a trabajar? Tengo que ser muy concreto. ¿Sí es claro Entiendo. para todos? ¿Claro? ¿Sí? Por Es ejemplo, que uno que como la tienes tenía que, planeada sí, así, Sí, ya más señor. adelante ¿sí? no Uno que sabía tienes sobre que, qué, pero aún no la sí, tenía. O sea, yo claro. sabía que era No, no, está bien. sabía. Ivo, por ejemplo, material 6, materiales varios. No, no, eso es, pues no. ¿Cuál es la intención que uno hace de esto? Es, en la medida en que yo empiezo a precisar los materiales, como más adelante vamos a construir un sitio, ¿sí? Donde yo voy a subir todas estas referencias, pues ya yo aquí tengo todas las referencias, ¿sí? Entonces, Sí, es importante aclarar de qué se tratan los materiales. Entonces, es claro lo que está proponiendo Ivo aquí, o sea, para un saber, pues define unos temas y para esos temas pone unos recursos. Ahora, un recurso en un momento dado se puede utilizar para muchos temas. Supongamos que yo fuera a trabajar un capítulo de un libro y resulta que ese libro, el capítulo 1 lo utilizo en este tema y que para este segundo tema utilizo el capítulo 2, pues lo referencio. Aquí digo, el libro se llama, supongamos que el libro se llamara Cuadernos de Matemáticas, capítulo 1, escrito por Ivo. Y acá en el T2 digo Cuaderno de Matemáticas, capítulo 3, escrito por Ivo. ¿Sí es claro? O sea, siempre tengo que decir cómo se llama el libro, quién es el autor y si estoy usando todo el libro o un capítulo o unas páginas del libro. Muy bien, vamos está. entonces a las actividades de preparación. Bien, entonces voy a hacer una cosa aquí. Vamos a ver si me lo deja abrir. No, un momentico. Está desprotegida, sí. ¿Y por qué no me está dejando abrir esto? Aunque las de preparación están, o sea, en su original, está como en la misma hora de clase, hasta en la misma hora de clase, en 15 minutos, se debería hacer esto que yo planteo al menos para unas 2 horas. Bueno, El no me trabajo está dejando previo, pues, abrir. Esperemos. Ah, bueno, aquí ya, está. hace. Listo. Este es el trabajo previo, Sí. es como una experiencia de vida de ellos, mirar cuando no tuvieron éxito en algo, ¿no? Ya sea deporte, al jugar un videojuego o alguna actividad. Como esto se deja casi que 8 días antes, entonces les pide que no se escriban lo que sintieron, lo que pensó en ese momento y qué hizo y qué dijo, ¿no? Entonces esta actividad ya viene hecha por el estudiante y entonces yo le pongo a saber, pues ellos tienen que evocar su pasado para sacar hacer esa tarea previa, ¿no? Ok, aprovechemos esto que acaba de decir Ivo. Entonces yo pongo la actividad, ojo, la actividad se llama A1, pero aquí cuando escribo en saberes, temas y materiales, ¿qué es lo que debo escribir? Lo que debo escribir no es un texto, sino un código. O sea, ¿a qué saber te estás refiriendo aquí? Ojo, para eso voy a ponerlo aquí encima. No, no me está dejando editar, porque no está así. Entonces, lo que yo tengo que decir, esto está referenciado es, para que ustedes lo vean, tengo que decir es el saber, un momentico, Ya en la el saber, evaluación sí está, el en la saber, evaluación sí está codificado todo. el saber conocer uno,
El tema 1 y la material 1. El tema 1 y el material 1. O sea, aquí yo no vuelvo a repetir textos. Y ahí es donde yo empiezo a decir, un momentico, pero para esta actividad no tengo el material que yo necesito. Entonces, miren, porque alguien, o sea, siempre me han hecho la pregunta, ¿y usted por qué vuelve y pide todas estas cosas acá? Porque es la manera como yo voy verificando si estoy utilizando todos los materiales o si me faltan materiales. Porque yo digo, para esta actividad me sirve llevarles una imagen. Pero ¿dónde está la imagen? Esa es la fotocopia de la imagen que dice acá. Entonces eso es M11. ¿Sí entienden? O sea, uno tiene que estar haciendo el cruce entre estos saberes, temas y materiales con la actividad. Bueno, listo, vamos rápido. Entonces, en A2, ¿tú qué les dices? En A2, ya tienen que socializar su tarea, o sea, contarle uno al otro. Sí. Las mismas preguntas, la solución. Ok, ¿cómo fue intentar algo y no tener éxito? En la 3, ¿qué le dices? Ya compartir ya en grupos de 3, máximo 4, y luego hacer como la socialización de esa misma. O sea, ya cada paso ir como sacando las conclusiones. Ok. De individual, luego en pareja y luego en grupo. Listo. La pregunta es, ¿y por qué eso lo llaman, por qué lo llamas de preparación previa a la clase? ¿Eso dónde lo hacen ellos? O sea, desde... ya en una clase. O sea, ya en una clase No. O sea, pregunto, estas actividades de A1 hasta A5, ¿dónde la hacen? ¿En qué momento? ¿En qué espacio? La primera parte se ha dejado desde tarea. O sea, previamente lo que es la actividad 1. Y lo otro se va a hacer durante toda una clase. Claro. Entonces, ok, si esto se va a hacer durante la clase, pues no tiene por qué estar aquí, sino durante la clase. ¿Sí es claro? Sí. Actividades previas o de preparación es lo que el estudiante hace antes de llegar a la clase. ¿De acuerdo? Bien. Ahora miremos las actividades durante la clase. Entonces, Profe, perdón. ¿Sí? Buenas noches, qué pena. Sí. Cuando usted hace referencia, digamos, que son las actividades, se puede mirar desde dos miradas. Sí. Si estoy equivocada, me dice, Paola está equivocada. Claro. ¿Son las actividades previas que el estudiante hace o que el maestro hace para generar esa como motivación o estimulación para digamos, como disponer todo para la clase como tal? ¿Me enfoco en el estudiante o en el maestro? En esa preparación de clase. Yo también tengo esa pregunta. En la preparación de clase, sí. Normalmente se espera que la mayoría de las actividades sean del estudiante, pero el profesor previo a la clase también puede preparar algo. Por ejemplo, uno podría haber dicho, como dice Ivo aquí, que los pone a que piensen, que discutan esto, y uno les puede decir, ustedes se van a reunir virtualmente, como hacemos en este curso. Por ejemplo, ustedes reúnen virtualmente, yo no estoy ahí participando, ustedes discuten, ustedes llegan a alguna conclusión. Pero paralelo a eso, el profesor puede estar elaborando una presentación o elaborando un nuevo ejercicio. Entonces, actividades previas a la clase no necesariamente tienen que estar en relación con lo que los estudiantes están haciendo en ese momento. Entonces, ustedes como profesores pueden, previo a la clase, estar preparando el tema, preparando más ejercicios, preparando un video. ¿Sí es claro? Sí. No son las de motivación. Las de motivación, ¿dónde se dan? Para que estas actividades previas a la clase se hagan, ¿dónde debió dejar el profesor esas actividades? Entonces, la primera, yo lo puedo poner como una primera consigna donde digo, estas son las actividades previas a la clase. Entonces, el profesor da un guión respecto de las actividades que debe hacer previo a la clase. Si ustedes cuando entran a la plataforma, ustedes han entrado a Canvas y ahí ven las actividades de lo que tienen que hacer en la semana. Pero también ustedes recuerdan que cuando yo cierro la sesión con un gráfico, les muestro todas las actividades de la semana, ¿cierto? Todo lo que ustedes van a hacer. Y al final les digo, nos volvemos a ver dentro de 8 días y cerramos. Entonces, esa actividad de qué es lo que ustedes tienen que preparar y lo que ustedes hacen previo a la clase o a esta reunión, pues normalmente uno la puede dejar al cierre de la clase. Entonces, al cierre de esto, o sea, aquí están las actividades del antes de preparación, las del durante y estas son las del después. Entonces, en las actividades del después, ¿sí? Ustedes pueden decir que lo último que hacen es dar
las orientaciones o la motivación para iniciar la preparación de la siguiente clase. ¿De acuerdo? ¿Sí es clara la diferencia? Entonces, esto es lo que se hace antes de la clase. Si, como nos dice Ivo, lo que yo digo es que ellos se van a agrupar y van a discutir, pero eso lo hago durante la clase, pues tiene que estar durante la clase. ¿Sí? Incluso aquí tú arrancas la actividad haciendo eso, ¿no? Tú dices, se dividen los estudiantes en grupos, ¿sí? Pregunta. ¿Sí? En ese antes, por ejemplo, si yo he dejado un material que los estudiantes deben leer o una encuesta que deben realizar en caso de que tengamos que hacer una tabulación de una encuesta, eso iría en el antes, ¿correcto? Correcto. Si él tiene que tomar una lectura y a partir de la lectura hacer algo, llámese una síntesis, un cuadro, un mapa conceptual, lo que ustedes quieran, eso va en el antes. Si yo le he pedido que haga eso en el antes. Es más, si yo le digo, haga esto en el antes y súbalo a alguna plataforma donde lo vamos a compartir, eso es del antes. ¿Sí? Todo el trabajo previo que yo le pida al estudiante. Ahora, hago una aclaración aquí. No siempre hay actividades en el antes. Es posible que uno diga, venga, no, para esta unidad no le voy a pedir a los estudiantes que hagan nada. Ellos van a llegar al salón de clase y más bien ahí empezamos a trabajar. Entonces, no siempre hay actividades del antes. ¿De acuerdo? En el que sí o sí tiene que haber actividades en el durante, porque yo no puedo llegar a una clase que los estudiantes no hagamos nada. No, hoy nos vamos a ver las caras y no hacemos nada. En el antes puede no haber actividades, en el durante sí hay actividades, porque para eso es la clase, para que hagamos actividades de aprendizaje. Pero el profesor sí tiene que hacer actividades generalmente en el antes, siempre en el antes. Claro, claro. Puede que el estudiante... Porque hay que preparar material, hay que preparar locación, hay que preparar... Exactamente. El estudiante puede no tener actividades en el antes. El profesor sí. El profesor prepara preguntas, prepara ejercicios, prepara presentaciones, prepara una prueba, ¿sí? Prepara muchas cosas. Entonces, aquí lo que es importante, por eso es que está el profesor y el estudiante. Pero no siempre el estudiante va a tener actividades en el antes, ¿de acuerdo? Ahora, miremos en el durante. Miremos en el durante, Ivo. Es la socialización que se hace ya en grupos de 3 o 4, que yo lo estaba comentando antes, pero no. Sí. Aquí la pongo como actividad del profesor, porque el profesor es encargado de hacer los grupos. Repartir ya los materiales. Ese día se va a hacer ya una torre, se le parten palitos y gomitas, o sea, materiales distintos. El objetivo es poner un libro en la parte de arriba y la torre tiene que sostenerlo. Ok. Entonces, más adelante ellos tienen que ya sentarse a planificar cómo lo van a hacer con esos elementos, solo lo que se les dé. Y ya son actividades que ya empiezan a hacer los estudiantes, ¿no? Okay. Otra actividad que se llama, es como construir los cimientos, probar y repetir. Sí. O sea, porque se va a saber que a muchos se les va a caer, entonces tienen que volver a hacerlo. Entonces esa perseverancia es lo que se trabaja ahí. Y ya todo este trabajo de estudiantes, ¿no? Y luego ya vienen las actividades del después, que ahí estás equivocado, ya puesto durante. Miremoslas después entonces. Entonces, después, ¿qué haces? Pues antes de la socialización, pues mostrar el vocabulario nuevo. Y aquí es donde está la parte de la lectura, de la fotocopia que se mencionó arriba, sobre la perseverancia y la frustración. Entonces ya llevarles una pequeña lectura, porque tampoco hay... ya las discusiones con unas preguntas dirigidas se pensaron en rendirse y así, o sea, ya es netamente trabajo de estudiantes. Y luego entran así como empezar ya a reducir los grupos entre 1 a 3 o si no entre 2 a contarse ya la experiencia como que habían llevado la clase. Y esta experiencia, pues, llevarla a algo que aún no lo tengo, pero ahí les pongo como para un portafolio los diarios de clase, ¿no? O sea, en el cual más que todo, en una hoja, cada vez que haya una clase, una hoja de reflexión, o sea, sobre qué aprendieron, o qué palabra nueva encontraron en esa clase. Ok. Listo, Ivo. Entonces, te hago una pregunta. ¿Estas actividades cuándo las hace el estudiante? Porque la mayoría son del estudiante. ¿Cuándo las hace el estudiante?
Se espera que el 15 minutos en la primera, 25 a 30 en la dureza, en la durante, y este durante es como en la misma clase. Ok, ok. Acuerden que en esa plantilla hay un error. Aquí no es durante, sino Sí, sí, no es. después de. Entonces, si es después de estas actividades, tú me estás diciendo que las hacen, no es por fuera de la clase, sino al finalizar la clase. Sí, la F5 sería la única que es por fuera. Exacto, F5, donde le dice escriba en la bitácora, pues esta reflexión sí. Entonces, de hecho, incluso una de las cosas más importantes que todo profesor tiene que hacer es que tiene que cerrar las actividades de clase. Me explico. Si yo durante he estado haciendo toda esta cantidad de ejercicios, sobre todo donde ellos están ensayando, probando, repitiendo, y tú lo que quieres es luego hacer un ejercicio reflexivo, ese ejercicio reflexivo va aquí, en D9, D10, D11, D12, D13, o sea, ahí debería seguir el ejercicio reflexivo. ¿Sí, sí es claro eso? Y solo queda en el después lo que yo le pido a los estudiantes que hagan después de. Terminada la clase, ustedes han visto que terminamos un ejercicio y a veces yo les he dicho, no, venga, tienen entonces plazo hasta el viernes para que ajusten porque hay aquí todavía algunos elementos que hay que corregir. Entonces, ese es después de, ustedes se van, revisan su ejercicio y lo ajustan. O después de, usted se va y consigna en la bitácora, pues su reflexión. Es claro que el después es lo que sucede con los estudiantes cuando yo les pido a ellos que hagan ya un trabajo por fuera de mi clase, llámese tarea, reflexión, ejercicio de consolidación, lo que sea. ¿De acuerdo? ¿Claro para todos? Bien, ¿qué enfoque estás usando aquí, Ivo? Pedagógicamente, ¿tú qué estás usando aquí? Tú nos habías dicho que la unidad 2 se hacía desde una perspectiva constructivista. Sí, ya es trabajo de ellos, dirigida, es solo la primera parte, y por eso es el que actúa como para organizarlo. Ok, ¿es constructivista? ¿Están de acuerdo que es constructivista? Ellos no tienen que seguir ningún modelo ni nada, sino crear. Bien, ahí dejo la pregunta. Ahora, veamos la evaluación, Ivo. ¿Cómo vas a evaluar eso? Pues, inicialmente lo he dejado solo con el portafolio, pero pues me está quedando. Pues es que en el portafolio asocio todos los objetivos y los aprendizajes del 4 al 6, los que tienen que ver con ellos, y los del después del 4 al 8, ¿no? Y la mayoría de saberes asociados. Lo que ya voy puliendo, entonces ya puedo sacar como de las distintas evaluaciones, dividir en la parte de arriba las distintas actividades que ellos van a hacer, ¿no? Entonces ellos a través de un dibujo o si ya lo llevan después, una impresión, sus producciones, pero no las individuales, sino un grupo, para desarrollar el objetivo 1, que va a estar en todas, que ya lo traen desde, que es lo relacionado con la lógica matemática. Las actividades, este sí está codificado. Y los saberes asociados, que es el saber ser 1 y el saber ser 2, está involucrado en todo. Llegando hasta la autoevaluación, que no solo es de parte de los profesores, sino que la bitácora del profesor también se autoevalúa. Okay. Y ellos lo hacen casi de manera oral en la última parte cuando hacen la exposición. Bueno, a ver, revisemos esto para que tengamos cuidado. Primero, esta evaluación es de esta unidad, ¿sí? Y entonces tú me dices que en esta unidad, aquí tienes el saber hacer 2, aplicar estrategias de programación, pero aquí no tienes todavía ninguna actividad de estrategias de programación. Entonces está uno, como son 7, 8 unidades, apenas está lo en la segunda. No, ven. Ojo con esto. Quiero que entiendan esto. Si yo en esta unidad, dije que iba a trabajar el saber hacer 2, que era aplicar estrategias de programación, ¿sí? Entonces, aquí en esta unidad, ¿sí? Aquí en esta unidad no tengo nada de programación. Es la que ellos descubren al escribir esos planes, van a hacer para construir la torre.
O sea, directamente está como una actividad desconectada, digamos. Ok, lo otro es, ok, miren lo siguiente. La pregunta es, ¿ustedes consideran viable manejar tantas unidades, tantos mecanismos de evaluación? Profe. No. Profe, una pregunta. A ver, uno a la vez. Bueno, pido la palabra. Sí, adelante. Después la pido yo. Bueno, a Bueno, ver. yo observando lo que el compañero está allí, yo creo que nos enseña a nosotros, a los que no nos atrevemos a exponer nuestro cuadro, ¿sí? A muchas cosas. Por ejemplo, cuando tú dices mecanismo, ¿sí? Entonces, él menciona el portafolio. Sí. Uno puede ser un video, una relatoría, una infografía. Yo Sí. creería que ese sería el mecanismo. Sí. Porque cuando yo veo que él plantea aquí evaluación formativa, evaluación sumativa, yo estaría diciendo, entendería yo que sería como el tipo de evaluación que yo haría como tal. Sí, de acuerdo. ¿Cierto de acuerdo. que sí? Ese sería como... El mecanismo aquí sería decir, voy a usar el portafolio o voy a usar una prueba escrita, un examen, o voy a usar una prueba oral, ¿sí? O un quiz. O voy a usar un quiz, o voy a usar un mapa, o voy a usar una exposición, en fin, son los mecanismos. ¿Un debate también puede ser? ¿Cómo, Sí, perdón? un debate. Profe, si yo pongo un debate Claro, como puede ser un mecanismo. debate, claro que puede ser un debate. O Profe, puede yo ser tengo una... un trabajo en grupo, un trabajo grupal, ¿sí? Un trabajo grupal. El foro. El foro, es decir, entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es que si yo pongo un mecanismo aquí, ese mecanismo tiene que estar en alguna parte de estas actividades. Esa es la primera verificación que yo hago. Entonces, yo digo, venga, cuénteme usted el portafolio, ¿dónde lo está haciendo? Yo no veo el portafolio por aquí. Obviamente, yo no lo he visto muy, o sea, toca verlo más despacio, pero yo no he visto el portafolio por aquí. ¿Sí me entienden? Profe, pidió la palabra. Evaluación formativa. Yo digo, pero ¿dónde dice evaluación formativa por acá? Entonces, si yo voy a escribir algo aquí, algún mecanismo de evaluación, tengo que referenciarlo acá, donde digo el estudiante mediante este mecanismo hace tal cosa. ¿Sí? Adelante. Bueno, buenas noches, profesores Buenas y compañeros. Sí. Pido disculpas, me conecté un poco tarde, pero igual llegué al punto donde tocaban el tema de las actividades. Y es que en la parte de evaluación, bueno, la verdad que yo esa parte, profe, sí tenía dudas porque por lo menos en mi caso se trata de encuentros por sesiones, pero yo había establecido unas rúbricas de evaluación como mecanismo de evaluación, pero obviamente dentro de esa rúbrica de evaluación, y ahí sí me inquieta, porque hay como que un micrófono abierto. Sí, alguien tiene un micrófono abierto. Por favor. Porque yo ya pensaba, bueno, yo por lo menos lo manejaría con una... Sí. Lo manejaría con una rúbrica de evaluación. Obviamente en esa rúbrica yo incluyo todos los criterios, entre los criterios que los ítems, sí, criterios de evaluación, incluyo, por ejemplo, varios puntos de la actividad. Entonces habría necesidad de pronto de yo, o sea, la pregunta en sí es, si yo coloco mecanismo rúbrica de evaluación, pero obviamente en esa rúbrica yo incluyo todos los elementos, o sea, todos los ítems a evaluar que están allá arriba. O sea, tengo que, o sea, ¿cómo serían esa parte allí? Porque es que yo en la rúbrica puedo incluir todo eso. Sí, ya te entiendo tu pregunta, ven, para que concretemos. Vamos a diferenciar una rúbrica de un mecanismo, no son la misma cosa. La gente los confunde y dice, cuando uno le pregunta por mecanismo, le dice, yo tengo una rúbrica. No, la rúbrica es un mecanismo de valoración, no de evaluación. ¿Qué entendemos por mecanismo de evaluación? Para que ustedes lo entiendan, mecanismo de evaluación es cualquier, voy a escribir aquí, cualquier instrumento que me permite recoger información sobre el desempeño del estudiante. Entonces, el mecanismo de evaluación, los mecanismos de evaluación son, por ejemplo, un trabajo escrito.
¿Sí? ¿Por qué un trabajo escrito es un mecanismo de evaluación? Porque yo puedo en ese trabajo observar lo que el estudiante piensa, sabe, dice, escribe. Una exposición oral. ¿Por qué una exposición oral es un mecanismo de evaluación? Porque a través de la exposición el estudiante da cuenta de lo que sabe, de lo que comprende, de lo que analiza. Un diagrama, porque a través del diagrama yo me doy cuenta si el estudiante puede representar o sintetizar. Un artefacto que él construye. Por ejemplo, si yo le digo, como aparece por acá, que me haga una maqueta, ¿sí? Pues eso es un mecanismo a través del cual yo puedo observar lo que el estudiante es capaz de hacer. Una discusión, ¿sí? Entonces yo puedo observar cómo el estudiante participa en esa discusión. Y en fin, es cualquier elemento que me permite a mí un examen, ¿sí? Una prueba corta, un examen, una prueba corta. Si es claro ya que es un mecanismo, entonces cuando ustedes piensen en un mecanismo, pregúntense si ese mecanismo les entrega información respecto del estudiante. Entonces yo digo, yo voy a hacer una observación del estudiante en un escenario de práctica. Perfecto. Si usted puede observar, ¿sí? Una observación es un mecanismo para recoger información. Entonces, si yo puedo observar al estudiante, ese es un mecanismo a través del cual yo recojo información. Entonces, todos los elementos, todos los dispositivos que me permitan a mí recoger información son los mecanismos de evaluación. Ahora, ¿qué son los criterios de evaluación? Normalmente como criterios nosotros utilizamos una rúbrica, pero realmente la rúbrica no es más que otro artefacto donde en ese artefacto nosotros especificamos los aspectos a evaluar y los criterios de desempeño. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que para cada mecanismo que yo esté utilizando tenga una rúbrica. Entonces, si yo tengo un trabajo escrito, yo debería tener una rúbrica en donde tengo el trabajo como mecanismo para recoger la información. Pero cómo juzgo el trabajo del estudiante es mucho más equitativo, más claro y más transparente si tengo una rúbrica para juzgar ese trabajo escrito. En esa rúbrica, que es un artefacto también, lo que hacemos es especificar los aspectos a evaluar. Entonces, por ejemplo, una rúbrica de un trabajo escrito, yo puedo decir, voy a evaluar la estructura del trabajo, voy a evaluar la presentación del trabajo, la contextualización, voy a evaluar la presentación de las ideas principales, hasta la ortografía si quiero. La redacción, la forma, el estilo. Coherencia. Exacto. Entonces miren que yo puedo empezar a enumerar los elementos que voy a observar en el trabajo. Y luego, cuando yo tengo claro cuáles son los elementos a observar en el trabajo, puedo incluso ponderarlos y decir, en este trabajo lo más importante es la fuerza de la idea principal y eso vale el, no sé, el 50% si quiero. Entonces ya cuando tengo los elementos, ya puedo decir con qué criterio voy a juzgar cada uno de los elementos. Eso es lo que es una rúbrica. Igual, si yo voy a decir un diagrama, pues lo ideal es que para el diagrama yo también tenga una rúbrica de ese diagrama. Si yo voy a tener un examen, lo ideal es que para el examen también tenga una rúbrica. Entonces, ¿está clara la diferencia entre mecanismo y criterio? Entonces, criterios son los elementos que me permiten a mí juzgar el trabajo. Entonces, por ejemplo, miren que acá Ivo dice criterio, presentación formal de la exposición. No, presentación formal de la exposición es el mecanismo. El mecanismo es la exposición. Ahora, ¿qué le voy a validar en la exposición? Supongamos que yo tengo acá exposición, ¿sí? Entonces yo tengo exposición. ¿Yo qué le voy a validar de la exposición? Entonces de pronto más bien la presentación formal de la exposición sería un criterio, ¿no? Haría parte de unos aspectos a evaluar de esa rúbrica. Entonces yo podría evaluarle a la exposición la estructura de la exposición, ¿sí? La claridad de la exposición. Claridad de las ideas.
Pero eso sería los aspectos a evaluar dentro de esa rúbrica. Exactamente. La rúbrica estaría la estructura, la claridad, la coherencia de las ideas. Exacto. ¿Sí? Las conclusiones, si presento o no conclusiones. Las evidencias, si presento o no evidencias. Supongamos que están ustedes sustentando su trabajo de grado y entonces yo quiero ver en su exposición dónde están las evidencias de su trabajo de grado. En fin, ya es claro. Todos estos son la rúbrica. Ahora, para cada uno de estos defino los criterios. Bueno, ¿qué es una estructura buena? Pues yo puedo tener una estructura buena, mala y regular. ¿Sí? O yo puedo tener claridad mediana, muy buena o excelente claridad. Es claro entonces que esos son los elementos, por eso dice aquí, criterios o elementos de valoración. Y acá lo que tengo son los mecanismos. Bien, para cerrar esta parte, mi recomendación en los mecanismos y en los criterios es que no traten de poner tantos mecanismos de evaluación. Escojan uno o dos que sean pertinentes y que estén relacionados con lo que ellos están haciendo acá. Por ejemplo, si yo le pido al estudiante que comparta toda su reflexión a través de, y eso lo hace en una bitácora, entonces listo. Entonces, el mecanismo de evaluación va a ser el cuaderno bitácora, en donde yo lo que voy a revisar son las reflexiones respecto a los desafíos, las no sé qué, los no sé qué, los no sé qué. ¿Ya está claro? Si por acá en algún punto yo le pido, por ejemplo, que él estaba haciendo probar y repetir, que es un elemento importante del concepto algorítmico, yo supongamos que él a partir de esto encuentra ya y es capaz de concluir qué significa repetir el concepto y escribe algo, entonces un mecanismo de evaluación, pues es ese trabajo escrito, lo que él haga respecto a ese probar y repetir. Lo que quiero que quede claro es que yo no puedo ponerme a inventar aquí evaluaciones que no están relacionados con alguna actividad que estén haciendo acá. Miren que por eso cuando preguntan el mecanismo le dicen cuál es la actividad asociada a ese mecanismo. Entonces cuando yo digo la actividad F4, entonces yo debería poner aquí F4 y vengo y miro y digo, sí, efectivamente aquí él está usando el portafolio. Ya, porque yo digo, el estudiante en el portafolio consigna tal cosa. Entonces digo, sí, es el portafolio. Supongamos que alguien dijo que iba a usar la discusión, por acá lo tengo, como mecanismo la discusión. Entonces yo digo, la discusión es de 4, supongamos que fuera de 4, entonces vengo acá de 4 y digo, sí, aquí hubo una discusión grupal de no sé qué, no sé qué, no sé qué, listo, entonces la discusión es el mecanismo de evaluación. Ojo, hablamos de evaluación, no de nota. Aquí evaluar es darnos cuenta si ellos están avanzando hacia el objetivo de aprendizaje. ¿Sí es claro para todos eso? Evaluar no es dar nota, evaluar es solo definir. Correcto. Evaluar es definir si los estudiantes están aprendiendo o están avanzando hacia los objetivos de aprendizaje. Profe, ¿sí? Tengo una duda allí donde los criterios de valoración. Sí. Listo, yo tengo el mecanismo que es presentación PowerPoint, un ejemplo. Listo, perfecto, entonces, una presentación PowerPoint, ok. Listo, entonces en criterios tengo que desglosar todos los criterios. No, o sea... O es que el campo es muy pequeñito y yo también tenía una rúbrica para cada uno, claro, pero eso era muy largo. De acuerdo. Cuando vayan al curso de evaluación, que lo van a ver después, allá hacen rúbrica. Yo aquí no les estoy pidiendo que hagan una rúbrica. Yo lo que les estoy pidiendo es que ustedes digan cuáles son los criterios más fuertes para valorar el diagrama en PowerPoint. Pues, por ejemplo, yo podría decir la pertinencia de los conceptos presentados allí, o la diagramación y la estructura, o la claridad de la presentación o de la imagen que está construyendo. Entonces, que me den, así como estábamos diciendo aquí, la estructura, la claridad de la exposición y la coherencia de las ideas. Punto, estos tres. Y lo pones con coma. La estructura, la claridad de las ideas o de los conceptos, ¿sí? Y la coherencia. Entonces yo digo, esos son los criterios con que yo voy a juzgar estos que están aquí. Digo, son los criterios, esto está protegido, son los criterios con que yo juzgaría ese trabajo en PowerPoint. ¿Ya está claro? No tienes que hacer la rúbrica, no tienen que hacer la rúbrica. Sí, la rúbrica la aprenden a hacer en evaluación, pero ya de aquí van con ese concepto. Ok, ¿sí? Profe, porque es que lo había montado en el programa de Rubrik
Y yo dije, bueno, ¿dónde meto toda la escala de valoración y todos los criterios? Sí. No, yo no le estoy pidiendo rúbrica aquí. Yo lo que les estoy pidiendo es que aprendan a diferenciar entre mecanismo y criterios. Ya, con que ustedes lleven al curso de evaluación mucha claridad con esto, les va a quedar muy fácil. ¿Sí? Ok. Y aquí yo no les estoy pidiendo quedarme en la rúbrica. Bueno, más adelante en la última unidad sí hacen un poquito de rúbrica y juegan con algunas rúbricas allí. Bien, es claro entonces que cuando yo defino un mecanismo, ese mecanismo casi con seguridad va a estar asociado solo a un objetivo. Es muy complicado que yo diga que voy a usar un mecanismo X aquí y que me va a cubrir los objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, él solo me va a cubrir un objetivo, no muchos objetivos. Entonces, miren por qué yo les recomendaba, ¿sí? Que era una de las recomendaciones que hacía, por qué yo recomendaba que casi que cada unidad estuviera asociada a un objetivo. Porque si yo digo, esta unidad que es construyendo los cimientos, está tratando de trabajar con estos 4 objetivos y yo veo lo que se está haciendo en la unidad y yo digo, no, pero en la unidad no aprenden a hacer todas estas cosas. No aprende a comprender qué es un algoritmo, no aprende a adquirir el hábito de tomar decisiones, no aprende a hacer uso correcto del equipo de cómputo. De hecho, ni siquiera aquí en esto se ha trabajado para nada en un computador. ¿Sí me entienden por qué la asociación de objetivos hay que hacerla con mucho cuidado? Y si yo creo que me sobran objetivos, pues mejor me devuelvo y los corrijo, porque ustedes saben que aquí no lo puedo borrar. Si yo trato de borrar aquí, él me dice, no puede, esa celda está protegida. ¿Dónde lo tengo que corregir? Pues me tengo que volver a la unidad y corregir y decir, no, en esta unidad el objetivo 6 no va. ¿Sí? Entonces quito el objetivo 6, me voy a la unidad 2, entonces ya no está el objetivo 6, ¿sí ven? O sea, porque yo digo, no, pero es que yo no trabajé con computadores aquí. ¿Cómo es posible que aquí yo diga que este objetivo era? Entonces, ojo con esto, todo el tiempo yo tengo que estar dando la vuelta y verificando que todo sea coherente, que estos objetivos sí estén siendo trabajados con estos temas y que estas actividades de cuenta de los objetivos y que al final cuando yo evalúe, entonces sí estamos teniendo en cuenta el mecanismo correcto para obtener información, para validar el objetivo. Recuerden que lo que estamos haciendo es trabajando con alineamiento constructivo y tienen que estar alineados todos los elementos. ¿Sí es claro el ejercicio? Profe, los objetivos específicos o sea, hay que colocarlos, ¿no? No, o sea, eso es algo que nosotros venimos trayendo de algo que se llama tecnología educativa y que nos piden objetivos específicos detallados. Si yo siempre mantengo el foco de que al final del curso el estudiante va a estar en capacidad de utilizar correctamente el vocabulario matemático y eso es lo que he estado haciendo todo el tiempo acá, pues no necesito tener un objetivo específico. Ahora, si quieren escribir objetivos específicos, lo que pasa es que la plantilla quedó con un error, se podría desproteger, yo se las puedo mandar desprotegida para que ustedes escriban los objetivos específicos, si los quieren, porque es, o sea, digamos que eso es algo que todavía se insiste en que se escriba. Entonces, si ustedes quieren escribir objetivos específicos, está bien, si no, pues no pasa nada. ¿Quedó claro cómo es que uno tiene que estar cuidando estos elementos cuando hace diseño? O sea, no es poner cualquier cosa, es que haya una coherencia todo el tiempo, una relación correcta entre todos los elementos que yo estoy usando. Los saberes, los temas, los materiales, las actividades, el momento de la actividad y las actividades de evaluación. Ya entienden por qué se llama alineamiento constructivo, porque todos los elementos tienen que estar alineados. Y además de eso, tienen que estar alineados con una cosa que yo escribí acá, que es esta unidad se trabaja desde este enfoque, desde el enfoque cognitivista, desde el enfoque constructivista, desde el enfoque conductista. Entonces, eso es importante, que ustedes se aseguren que eso que está aquí sí sea constructivismo. ¿Sí es claro? Profe, ¿Sí? cuando yo estaba haciendo el ejercicio, bueno, yo dije, bueno, me imagino que se vale todavía que uno corrija, porque es que me di cuenta que no había alineación en algunos objetivos, me tocó hacer unas correcciones, me tocó como Sí. que arreglar eso, porque en el momento de estar en esta parte de la unidad, me di cuenta que había algo que no cuadraba bien. De acuerdo, sí. O sea, acuérdense que este trabajo, esta entrega es preliminar. ¿Para qué es preliminar? Hoy yo quería revisarla con ustedes para que tuvieran claridad de lo que deben revisar. Entonces, voy a ampliar el plazo hasta mañana por la noche para que acaben de entregar algunas personas que no han entregado
y el viernes a primera hora asigno tutores, porque aquí lo que sigue es que en tutores, pares. El viernes asigno la revisión entre pares para que ustedes se den retroalimentación. ¿Cuándo se entrega de manera definitiva estas 2 unidades? Dentro de 8 días. O sea, el trabajo definitivo y corregido es para dentro de 8 días. Esto es una entrega parcial. ¿Sí es claro? Y si Sí, alguien señor. considera que lo quiere Correcto. corregir entre hoy y mañana a medianoche, que lo voy a poner hasta las 12 de la noche, lo quiere corregir y volver a subir, lo puede hacer. ¿Para qué? Para que su par pueda darle una retroalimentación más clara y más pertinente. ¿De acuerdo? Profe, tengo una duda frente Bien, bien, profe. a poner los códigos Sí. de los saberes y de los objetivos. Yo ¿A lo dónde? que hice fue, ¿Aquí? digamos, saberes asociados o objetivos asociados, correcto. Sí. Yo puse fue todo ¿El el saber? texto. No, El texto, correcto. no, se pone son los códigos. A ver, ¿esto para qué Es se que hace? queda difícil la lectura en muchas ocasiones. Me perdía porque ponía el código y tenía que irme hasta la parte de competencias, saberes objetivos para ver si correspondía a lo que no era. Porque No tienes yo que dije, irte tan arriba porque mira que tú los objetivos los tienes aquí y los saberes los tienes acá. No te sí, tienes que sí, volver tanto. La idea es que esto, en muchas plantillas, esto hace parte de lo que se llama asegurar la calidad del diseño. Estos cruces que están aquí son de verificación. Entonces, por eso las siglas le permiten a uno más rápido hacer la verificación. Miren cosas tan importantes como que cuando yo haga la asociación acá de saberes, temas y materiales, una revisión rápida, cuando esto está lleno así como SC1, T1, M1, SC2, T2, M2, una revisión que yo normalmente hago porque es parte del trabajo que me toca a mí hacer, es que yo llego y paso por aquí rápidamente, saber 1, saber 2, saber 3 y después me devuelvo acá y digo, ups, pero el saber conocer 2 no apareció en ningún lado. Entonces, o me faltan actividades aquí o me sobran saberes, ¿sí? Entonces, con las siglas es más rápido recorrer. Esto que está aquí es más por control y calidad del diseño. Entonces, cuando yo pongo un saber y los temas, entonces yo aquí puedo aparecer tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, hasta el tema 50, pero resulta que me pongo a revisar todos los temas que se están utilizando y el profesor, quien está haciendo el diseño, solo me llegó hasta el tema 25. Y yo digo, ¿y los otros 25 temas dónde los va a estudiar? ¿O dónde los va a aprender el estudiante si no hay nada relacionado con esos temas? O me están sobrando temas acá o me están faltando actividades. ¿Ya es claro para qué se usa este cruce? Porque alguien siempre me han dicho, ¿y para qué vuelve uno a repetir eso, profe? No, son mecanismos de control de calidad del diseño. Con esto estamos chequeando todo el tiempo el control de calidad. Que si yo digo aquí que con esto evalúo el objetivo 1 y con esto evalúo el objetivo 2 y con esto evalúo el objetivo 4, y entonces resulta que yo me vengo acá y tengo el objetivo 1, el 2, el 4, el 6 y digo, bueno, ¿y el 6 dónde lo evalúo? O sea, el 6 no se evalúa. Porque si en esta unidad de trabajo el objetivo 6, pues aquí debería estar el objetivo 6. ¿Sí es claro? Debería haber algún mecanismo que me permita evaluar el objetivo 6. Ya entienden para qué es esto. Esto simplemente es un mecanismo de control que cuando ustedes lo aprenden a usar se vuelve muy potente, pero que yo normalmente lo uso como control de calidad cuando hago estos ejercicios internamente, pues con los profesores en mi institución. ¿Sí? ¿Ya es claro para qué? Profesor, una consulta. ¿Sí? Quisiera Profe. consultar respecto a los temas, si cada saber es necesario un tema, porque, No. pues, por ejemplo, yo tenía un tema que me podía cubrir dos saberes, un Entonces está saber invertido. conocer y un No, saber hacer. no, está invertido. Normalmente incluso para un saber pueden haber muchos temas. ¿Sí? Porque acuérdate que el saber conocer son los conceptos, las teorías, los elementos. Entonces, el tema, por ejemplo, en lógica matemática, supongamos para que entendamos esto, en lógica matemática, yo aquí voy a trabajar los conectivos lógicos. Perfecto, ese es el tema que voy a trabajar, es la parte teórica. Pero supongamos que hay un saber hacer con esos conectivos lógicos y que está acá en un saber. Supongamos que el saber hacer 2 fuera aplicar los conectivos lógicos para juzgar la estructura de una oración.
entonces saber hacer es juzgarlo. Entonces, aquí habría otro tema que es estructuras gramaticales y uso de conectivos lógicos. Entonces, ya sería un tema distinto. ¿Qué es lo que puede suceder que puede estar pasando allí? Que los conectivos lógicos conceptuales me los está presentando en M1, cuaderno de matemáticas, capítulo 1. ¿Sí? Supongamos que se llamara el libro así, cuaderno de matemáticas, capítulo 1. Y el saber hacer asociado con ese material, con el saber hacer, que es uso de los conectivos lógicos en las estructuras gramaticales, entonces aquí estaría construcción o uso de los conectivos lógicos, también en el libro está en el mismo capítulo, es decir, el mismo capítulo tiene dos apartes del capítulo. La primera parte presenta lo conceptual y la segunda parte el uso en tal cosa. Entonces, lo que sí puede pasarte es que el M1 se te repita. Entonces, tú dices, este saber 2 también está aquí. En vez de poner esto, yo digo, el saber 2 también estaría en M1, ¿sí? Y se estaría repitiendo porque está en el cuaderno de matemáticas. ¿Sí me hago explicar? ¿Sí se entiende? Sí, señor. O sea, lo que puede estar repetido no es, no es el saber. Lo que seguramente les ha ocurrido no es el tema. Lo que seguramente les ha ocurrido es que en el material, ese material, en el mismo capítulo trae el saber conocer y el saber hacer, porque normalmente me lo presentan juntos, pero que yo en el diseño lo estoy separando, ¿sí? Pero entonces yo lo conecto es aquí y digo, sí, es el mismo capítulo, es el cuaderno de matemática el que me va a permitir hacer esto. ¿Ya es claro? Ahora, lo otro es que para un saber conocer pueden haber muchos temas, no solo uno, porque la lógica matemática es muy amplia. Entonces, supongamos que yo hubiera podido poner en lógica matemática los conectivos, las tablas de verdad, las no sé qué, las sí sé qué más. Entonces, yo hubiera podido tener 4 temas aquí. ¿Sí? Y para cada tema, pues, ¿cuál es el material de estudio donde está ese tema? ¿Claro? Entonces, esto no es 1 a 1. O sea, uno puede tener muchos temas de estudio. O puede tener un solo tema de estudio como está aquí. Yo no estoy diciendo que este esté mal. Un saber puede tener un solo tema de estudio, pero también puede tener 2 o 3. ¿Sí? Profe, sí, yo en algunos saberes sí tengo 2 temas, pero por ejemplo, la compañera, había algún tema donde sí me daba para, por ejemplo, me define elementos principales o demostrar uso de reglas y normas de redacción y redactar textos. Entonces el tema de redacción de objetivos del proyecto de grado, por ejemplo, entonces esa redacción me está tomando el uso de reglas y la parte de escritura, de usar Claro, pero entonces mira lo que te está pasando allí, porque al final el uso de las reglas, uso es un hacer, ¿sí? Y redacción es un hacer, entonces estás en el hacer. Es un solo hacer. No es un saber conocer y un saber hacer. Lo que pasa es que a veces queremos ponerlo en el conocer y también queremos ponerlo en el hacer. Cuando eso te está pasando es porque te está sobrando un saber. Porque el tema es el mismo. Tú mismo lo estás diciendo, el tema es el mismo. Si el tema es el mismo, ¿eso qué quiere decir? Que es un solo saber. Que es mejor dejarlo en el saber hacer. Y si hay pequeños elementos conceptuales que tienes que darlo, pues se los das en el hacer. O sea, para poder hacer eso, le doy primero unos elementos y luego hagamos todo el tiempo. Entonces, más bien quito un conocer. ¿Sí es claro? Entonces, recuerden que uno aquí aquí uno debe simplificar. Una regla fundamental de esto es que menos es más. Entre menos cosas ponga yo, es más claro mi ejercicio de diseño. Profe, que disculpe, en la unidad, obligatoriamente la unidad debe llevar los 3 saberes. No. No es necesario, pero en esta unidad uno... No, porque es que lo que tú decías, compañera, uno va ajustando de acuerdo a lo que se va dando. Exacto, lo que pasa es que aquí él asoció demasiados, Ivo asoció muchos saberes a cada unidad. Es parte de incluso la recomendación que yo le había hecho a Ivo era que ajustara un poco esto, porque está muy saturado de saberes, ¿sí? Y aparentemente no todos los saberes. Profe, tiempo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es claro? Sí, profe, yo creo que nos toca hacer correcciones. A mí particularmente me toca varias correcciones. Tranquilo, y no se preocupe. Lo de reestructurar. Bueno, ok, vamos entonces a cerrar. Bien, ¿qué sigue entonces para la próxima semana? ¿Están viendo la presentación? ¿Sí? Sí, señor, no, todavía sí. no.
Está la de Ivo todavía, No. profe. Ah, no, Ah, la bueno, de Ivo, listo. profe, Ok, todavía. listo. Entonces ya les comparto una pantalla donde está la presentación de la próxima semana. Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima semana? Entonces, vamos a ampliar el plazo hasta mañana a medianoche para que ustedes suban los ajustes si quieren subir los ajustes, todavía no necesitan hacer ajustes, o para que entreguen los compañeros que todavía no han entregado. El viernes a primera hora yo asigno los pares. Y lo que se espera es que entre el viernes y el sábado ustedes se den retroalimentación como pares. Una vez que ustedes tengan la retroalimentación como pares, que la van a recibir a través de comentarios y a través de una rúbrica, van a revisar y ajustar el documento de la fase de desarrollo para las 2 unidades que ya elaboraron. Una vez que ajusten, ustedes van a elaborar una presentación ejecutiva de máximo 5 minutos. ¿Por qué una presentación? Miren que hoy Ivo, pues nos demoramos un poquito en la presentación. Entonces, ¿por qué forzo yo a que tengan un video? Porque es más fácil ver 2 o 3 videos. Si son de 5 minutos, podemos ver 2 o 3 videos y conocer el trabajo de varios compañeros. Ese video lo vamos a socializar a través de la videoconferencia dentro de 8 días y ustedes deben subir el video bien sea al Drive para que lo podamos encontrar en el Drive o a la plataforma en Canvas. De lo que sí o sí tienen que subir a Canvas es nuevamente el archivo en Excel ajustado con la fase de desarrollo de las 2 unidades. Y esa es la tarea individual 11. Y esa tarea individual 11 sí tiene valoración numérica, es decir, habrá retroalimentación, pero además tiene una valoración numérica. ¿Es claro entonces el trabajo que vamos a hacer? Señor. Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, pues con eso terminamos nuestra sesión de hoy. Nos alargamos un poquitico. Les agradezco Listo, mucho profe, por su muchas gracias. participación y quedo pendiente de que Un ustedes poquito pues más. terminen de hacer los ajustes y por favor retroalimentación oportuna entre pares. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Muchas Muchas gracias, gracias, profe, que profe. descanse. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, compañero. Buenas noches. Buenas